Estos días vimos la entrega del Nobel de Paz a María Corina Machado, una ceremonia que tuvo mucho de emocionante, los discursos, el verla a ella después de 16 meses en la clandestinidad y que puede ser el principio de una nueva etapa para Venezuela. No tiene que ser una etapa fácil, pero sí una etapa de cambios. Para entender más sobre este tema nos acompaña nuevamente Juan Carlos Restrepo, abogado, ex consejero presidencial de seguridad y experto en todo lo que tiene que ver con Venezuela. Juan Carlos, de nuevo, bienvenido. Teresita, muchas gracias por invitarme. Juan Carlos, empecemos por esa ceremonia de ayer, porque detrás del premio Nobel, más allá de lo que significa y la paz, hay todo un significado para Venezuela, para la oposición y también para el régimen. ¿Por dónde empezamos a desmenuzarlo? Hemos hablado de la oposición, lo importante, la visibilidad que les da. Debo reconocer, fue un momento supremamente emocionante ver a María Corina de nuevo, pero también, ¿qué representa para el régimen? Mira, yo creo que hay que empezar por decir que todo lo que ha venido sucediendo en Venezuela desde las últimas elecciones ha sido una relegitimización, una dignificación de la figura de la oposición encarnada en María Corina Machado. La oposición venezolana había sido una oposición un poco dispersa, como nos puede suceder en Colombia. La oposición ha sido una oposición llena de matices y corrientes, entre otras muy enfrentadas entre ellos, al punto que en algún momento ellos tuvieron que crear una cosa que se llamaba la Mesa de la Unidad, porque estaban tan disgregados que era difícil coordinar un ejercicio de oposición. Con las elecciones del 28 de julio del 2024, esa oposición se refortaleció, se redefinió en la figura de una persona, que era María Corina Machado, y obviamente el candidato Edmundo González, que estaba ahí casi que en reemplazo de María Corina, que no había podido estar por haber estado inhabilitada. Entonces, hay una fuerte legitimidad y eso es muy importante. El Nobel y la ceremonia que vimos del Nobel, donde María Corina no alcanzó a estar presente, es la cereza encima del pastel, es la corona, la corona de esa dignificación, de esa relegitimización del ejercicio de una oposición digna, de una oposición honesta, de una oposición que encarna, además de valores políticos, una figura humana. María Corina es como una especie de virgen, es como encarna la reunificación de las familias venezolanas. La gente ve en María Corina no solo un líder político, ve a una figura casi que maternal de Venezuela, que abraza a Venezuela y que además de maternal es tremendamente guerrera y valiente al ser casi que la única líder de la oposición que queda presente en Venezuela, así tenga que mantenerse en la clandestinidad. Yo creo que eso también lo vimos en el discurso del director del Premio Nobel en Noruega, que fue un discurso que empezó no hablando necesariamente de ella, hablando de las víctimas, de las violaciones de derechos humanos, hablando de las dictaduras y de por qué es tan importante reivindicar la democracia. Y su discurso estuvo orientado, así lo vi yo, hacia fomentar esa democracia, fortalecer la democracia que tiene que volver a Venezuela. Sí es posible que algo como lo que pasa en Oslo tenga algún efecto en Venezuela sobre los que están gobernando, esa idea de democracia, Venezuela, legitimidad. Yo creo que el discurso que se dio ayer por parte del director del Instituto Nobel es una pieza magistral en materia de valores democráticos. Creo que cualquier persona que se precie de ser una persona que aprecia la democracia debería escuchar y guardar ese discurso. Que tenga un efecto en Venezuela, no lo sé, pero
pero no solo en Venezuela, creo que en cualquier parte del mundo, hoy en día que vemos que los valores democráticos se encuentran más difusos y más difíciles de encontrar, porque estamos encontrando en todas las partes, bien sea de izquierda o de derecha, extremismos que tienden a dejar atrás esos principios democráticos. No vale la pena rezar ese Padre Nuestro, ¿no? Vale la pena rezar ese Padre Nuestro y recordar esos valores. No sé qué tanto efecto pueda tener en Venezuela, pero todo lo que sucedió en torno al Nobel me parece que es tiene un valor y una carga simbólica importantísima que la oposición venezolana y el pueblo venezolano tendrán que buscarle el valor, extraerle el valor para hacer que eso se vuelva una realidad. Lo que ellos aspiran y lo que están desesperadamente buscando es que a Venezuela regresen unos principios democráticos. Entonces hay que empezar por enunciarlos. Y aquí me devuelvo al principio de esta conversación, y es que hablábamos antes, y tú ahorita lo definiste como la cereza en el ponqué, encarnada en María Corina esa oposición. Ahora, encarnada en María Corina, que llegó a Oslo gracias a la ayuda de Estados Unidos, así lo reconoció ella, un país que tiene a Venezuela en la mira. Desde hace meses el presidente Trump tiene a Venezuela y ese regreso a la democracia que es tan importante en la mira. Esto que hemos visto, esa cereza en el ponqué de María Corina, esa mesa de unidad, esa oposición que a veces yo la veo algo separada, sí, que va por diferentes caminos. ¿Qué papel podría jugar Estados Unidos, una María Corina ya por fuera de Venezuela, que puede, no sé, podría reagrupar a esa unidad venezolana como para prepararnos más hacia lo que está preparándose Estados Unidos? Yo creo que sí, yo creo que es la única persona que al encarnar toda esa legitimidad que le dieron esas elecciones, y no solo que le dieron las elecciones, que le dio el trabajo que ella misma coordinó para no dejarse robar las elecciones, eso que hicieron con las actas, estaban preparados, con conservar las actas, acá, exactamente, hicieron sí, un trabajo nunca visto de defensa de la democracia, pero con las uñas, porque eran los ciudadanos con sus celulares, tomando fotos de las actas, cuidando los puestos de votación, no dejando que se las robaran como en efecto se las robaron. Entonces, creo que solo María Corina puede encarnar todo eso y unificar a la oposición. Hubiera sido cualquier otro líder de la oposición, se estarían matando entre ellos. Todavía es difícil, todavía quedan algunas cosas por hacer para unificar la acción de la oposición. Ya se ganaron las elecciones, ya tienen un presidente electo de Venezuela que no lo han dejado posesionar porque Maduro se robó las elecciones. Ahora tienen que recuperar esa posición del presidente electo, pero viene lo más difícil, que es la estabilización del gobierno venezolano. En el evento negado de que logren recuperar el poder y que Maduro se vaya, ese proceso de estabilización va a ser tremendamente importante. Y para ir a tu pregunta, y disculpas por irme por entre las ramas, Estados Unidos juega un rol importante porque es un poco el papá de la situación, como la voz más autoritaria que puede mantener a la oposición relativamente tranquila y unificada, pero también tiene el músculo y también tiene el poder económico y también tiene la capacidad de darle esa organización a ese proceso de estabilización que va a ser tan difícil cuando la oposición recupere el poder. Y se le está jugando en apoyar a María Corina para que ella sea precisamente ese factor de estabilización. Pero si hablamos de estabilización, Juan Carlos, ¿cómo puede impactar todo esto en la región? Una región que yo cada vez la veo más y más polarizada. Estamos a puertas de unas elecciones en Chile donde va a ganar otra vez la extrema derecha, sin hablar de las que se vienen también por acá más cerca del próximo año. ¿Cómo puede impactar todo ese discurso de valores democráticos, todo lo que está pasando en Venezuela, en el resto de América Latina? ¿Cómo lo ves? Depende de lo que pase en Venezuela, porque estamos en un punto
cercano a la inflexión, pero no es el punto de inflexión todavía. Es decir, Maduro no se ha ido, hay una presión que se está, como una olla a presión, sumando y sumando y sumando con la presencia de la flota, de la Armada y los Marines en las costas de Venezuela, con las acciones que están tomando, donde recordaba hoy viniendo para acá nuestra conversación pasada, donde hablamos justamente cuando inició esa operación de movilización y de despliegue de los barcos y los submarinos y los portaaviones a las costas venezolanas, y ese día decíamos que esto tenía un primer componente como de operación psicológica, era ponerle la presión al régimen con la esperanza de que el régimen un poco se rompiera por dentro, se resquebrajara y alguien terminara entregando a Maduro, Maduro terminara renunciando, etcétera. Pero eso no ha ocurrido hoy. O sea, estamos a 2 meses de ese despliegue, Sí, y no ha ocurrido todavía. Y Estados Unidos, que esperaba que eso sucediera, yo creo que se está viendo un poco contra la pared para tener que tomar acciones más directas, más de su propia responsabilidad y con sus propias manos, para que algo suceda. Están hablando ya de operaciones terrestres, ya están haciendo cosas mucho más que explotar unas lanchas de mulas. Entonces, eso en la región va a tener un impacto dependiendo de cómo ocurra. Si el régimen terminara por resquebrajarse, que lo dudo, pues sería algo de celebrar, pero si Estados Unidos tiene que intervenir directamente, eso va a polarizar un poco la región. A mí me preocupa especialmente el caso colombiano. El caso colombiano, pues no una invasión, porque no va a ser como Panamá, Irak sí, o Afganistán, pero sí va a ser una acción directa. Seguro va a generar algunas diatribas por parte del gobierno colombiano, y eso va a poner probablemente, por lo menos en la retórica, a el presidente Petro aún más distanciado de Trump. Seguro va a querer presentarse como un líder antiimperialista ante la región, va a querer, en fin, ya lo conocemos, ¿no? muchas cosas, pero otro tema importante a tener en cuenta ahí, que me suena mucho, y lo mencionó nuevamente este señor en su discurso del Premio Nobel, y es que dijo que todo esto además tiene la protección de Rusia, China, Irán, y habló de Hezbollah. Esa idea de tener a Hezbollah en Venezuela y de tener estos grupos dispuestos tal vez a tomar acción si algo pasa, a agrandar ese conflicto que esperamos que se resquebraje el régimen antes de que eso pase, pero todo eso puede ser peligroso. Claro, y no tenemos que ir muy lejos para hablar de Irán, China, Rusia. Tenemos al ELN, a las disidencias de las FARC, que obviamente estarán alineados del bando contrario. Entonces, yo creo que ahora que preguntabas por los efectos en la región, los efectos que más nos tienen que preocupar a los colombianos son los efectos en Colombia y en nuestra frontera. Es decir, cualquier conflagración, por pequeña que sea, en Venezuela va a tener un efecto va a mover las placas tectónicas que hay en la frontera y en la relación entre Colombia y Venezuela, y no me refiero a la relación de los presidentes, me refiero a esa relación socioeconómica, esa movilización de gente colombiana para Venezuela y de Venezuela para Colombia, esa dinámica fronteriza. Van a sufrir un impacto, por lo menos en el tema de seguridad y migración. Juan Carlos, muchas gracias. Me quedo con una frase de ese discurso icónico que yo sí pienso guardar, de principios democráticos, en la que él decía, es que el régimen de Maduro en este momento está socavando a Venezuela desde adentro, generando una implosión, diríamos. Yo me imagino Así que es. estás de acuerdo, y también gran inestabilidad regional. Y yo creo que eso es como, para terminar, un resumen de todo esto, Juan Carlos. Sí, el régimen venezolano lleva muchos años generando una destrucción de todos los valores, de todos los principios
democráticos, de derechos humanos, de respeto a la dignidad, de respeto a la vida. Y eso, pues al final del día, ninguno de esos líderes negativos del mundo han terminado siendo eternos. Entonces, yo creo que de alguna forma u otra, eso tiene que terminar. Y lo que está ocurriendo hoy en día, si bien no es un ideal, pues yo creo que es una fuerza que presiona hacia un restablecimiento de esa normalidad deseada en materia democrática. Juan Carlos, muchas gracias otra vez por acompañarnos hoy. Gracias por invitarme, Teresita, y a todos tu audiencia por seguirnos. Nuestra. Nuestra audiencia.